El mensaje de hoy no comienza en el versículo 40 del primer capítulo de Marcos, sino en el versículo 35. Esa es una de las claves que Jesús aplicó durante su ministerio acá en la tierra. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Encontramos un Jesús en plena acción, de lleno, como lo define Marcos de una vez. Marcos no habla del nacimiento de Jesús, entra de lleno con el bautismo de Jesús a través de Juan el Bautista y empieza a hablar acerca de la acción del ministerio del Salvador. Y en esta ocasión el Señor viene haciendo una serie de milagros, expulsando demonios, llegando de maneras impresionantes a personas que nunca habían visto este tipo de amor, este tipo de acercamiento. Y me llama la atención cómo Jesús, en medio de toda su actividad diaria y de la cantidad de cosas que tenía que hacer, Él estaba enfocado en su propósito. Y ese es el tema de hoy. El enfoque en nuestro propósito. Me llama la atención mucho ese versículo 35, cómo Jesús, siendo el Señor, apartaba tiempo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, salía, buscaba un lugar solitario y oraba. Y a veces decimos, lo que pasa es que no tengo tiempo. Una de las frases que más se escucha hoy en día, no tengo tiempo. Y la verdad, la frase no tengo tiempo, definida por diferentes profesionales, en realidad está mal dicha, porque todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos la misma cantidad de horas durante el día. Lo que hacemos es una mala administración de nuestro tiempo. El Señor apartaba un tiempo especial para cada cosa y sabía que una de las cosas más importantes era estar en comunión con su Padre. Me llama mucho la atención todo lo que pasa alrededor de este pasaje, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 44. Vemos el contexto, vemos a Marcos hablándole a cristianos en Roma a través de este evangelio. Un Marcos que, como ya lo dije, entra directamente en actividad, como Jesús viene de una vez a ser esa persona que empieza a enseñar, empieza a ser de ejemplo. A muchos no les cayó muy bien, todavía hoy en día sigue sin caerle bien a muchos, ese Jesús radical, el cual muchos vivimos y predicamos. Y un Jesús que es tanta la actividad que tiene en su primer momento cronológico de ministerio. Marcos es uno de los evangelios que más sigue la cronología de Jesús, que de los 20 milagros registrados en Marcos, en el evangelio de Marcos, de los 21 milagros registrados, 20 están en los primeros 10 capítulos. O sea que la verdad que iba a un ritmo bastante acelerado Jesús. Y Marcos comienza diciendo, hablando de este pasaje, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dice, si quieres puedes limpiarme. Vamos a pasar un poco a través de todo lo que pasó alrededor de estos versículos para llegar al versículo 44 y ver cómo nosotros, al igual que Jesús, podemos enfocarnos en nuestro propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para poder, en función de ese propósito, armar nuestras metas y planes alineados a los planes que el Señor tenga para nosotros durante este año y los años venideros. Si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso a Jesús. Y
Una de las primeras cosas cuando el leproso le dice eso es que se presenta de manera humilde delante del Señor. No se lo impone, sino que entiende verdaderamente que tiene una necesidad de ser limpio por el Maestro, no solamente de la lepra, sino de la situación en la que se encontraba, desarraigado de la sociedad. El Señor, movido a compasión, dice el versículo 31, extiende su mano, pudiéndole solamente hablar, como en muchas ocasiones, extiende su mano y lo toca, a pesar de que nadie quería tocar a esa persona. Y dice el versículo 42, y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Luego Jesús lo despide y llegamos al versículo 44, donde en una primera instancia le dice, mira, no digas nada a nadie. Así que vemos a un Jesús acá más enfocado y más concentrado en la persona, en esa persona que tiene esa necesidad tan grande, en esa persona que se está acercando, que arriesgó todo para acercarse a Jesús. Los leprosos tenían que estar en un lugar alejado del pueblo, no podían acercarse a las personas, mucho menos estar cerca de donde había una multitud. Y el leproso se expone a eso, a que le griten, a que le digan cualquier cosa. Se atreve porque tenía una fe en ese Jesús del cual había escuchado que venía haciendo muchos milagros. Y Jesús reconoce eso y se enfoca en él. Le dice, ¿sabes qué? No le digas nada a nadie. ¿Sabes qué? Más importante es para mí tu vida. Más importante es para mí que tú reconozcas lo que acaba de pasar. Más importante es para mí que tú comiences a partir de ahora a tener una relación íntima y verdadera conmigo. Más allá del milagro, más allá de la sanidad, que es algo sobrenatural. Seguramente el leproso había estado esperando toda su vida por esa respuesta. Seguramente el leproso, al igual que quizás muchos de nosotros, había estado esperando durante mucho tiempo por eso, por lo cual quizás había estado orando, había estado pidiendo. Quizás ese leproso se había reasignado a vivir su vida de esa manera, con la gente viéndolo por encima del hombro, con la gente sin querer estar con él, ni siquiera su familia, sin posibilidad de recuperar nada, sin poder trabajar. Un muerto en vida, como dicen los comentaristas. No digas a nadie nada. Es una manera interesante de que en este año nosotros podamos, para enfocarnos en el propósito que el Señor tiene para nosotros, podamos enfocarnos en cada persona con la que hablemos, individualmente. Y que, comenzando por cada uno de nosotros, podamos decir, bueno, verdaderamente estoy tomando el tiempo para escuchar a las personas con las que estoy hablando. Verdaderamente estoy tomando el tiempo para decir, ¿cómo te sientes? Bien, ok, y me voy. Pero quizás ese bien te lo dice porque, bueno, están de paso y no tiene tiempo para conversar. Pero detrás de ese bien, si te sientas un poco, hay necesidad de hacer muchas cosas con un poco de agua, una hierba y ya. La hierba mate, me dijeron que aclarara cuando dijera hierba, que no dijera hierba sola. Un poco de hierba mate, un poco de café. Se puede conversar con una persona, con un amigo, y no esperar a que ese amigo tome una decisión drástica para decir, quizás él hubiese querido hablar conmigo, quizás ella hubiese querido hablar conmigo. Porque con quién
¿con quiénes van a hablar las personas que están hoy en día tan confundidas si no es con los representantes de Dios acá en la tierra? No sé si hemos tomado razón de lo que somos. Somos embajadores de Jesús acá en la tierra. Somos los encargados de decirle a las personas, cuando todo el mundo diga, no, ya este país no se recupera, no, esto es una locura, no, el dólar está por las nubes, no, le debemos no sé cuánto al Fondo Monetario Internacional, a pesar de que la realidad sea verdad, no, nosotros tenemos que ver más allá de la realidad. Nosotros tenemos que ver más allá de que una enfermedad como la lepra, de que un cáncer, de que un SIDA, la gente diga, no, es incurable. No, yo tengo en mi corazón a un Señor que tiene la capacidad de sanar eso. Y no dejemos que todo lo que está pasando enfríe nuestra capacidad de tener fe en ese Jesús que murió por nosotros, porque no murió en vano. Y esto no lo escribieron estas personas exponiéndose, huyendo, defendiendo el Evangelio en vano. Ya está, ya pasó un año, hicimos lo que hicimos el año pasado, dejamos de hacer lo que dejamos de hacer. Lo más importante es qué vamos a hacer ahora, qué podemos mejorar. Y mientras nos quede tiempo de vida podemos mejorar. Y mientras estemos respirando podemos mejorar. Porque así, aún así, si estuviéramos postrados en una cama, Dios nos cuide, pudiéramos tener la oportunidad de nosotros acostados todos los días invitar a un amigo a nuestra casa a hablar con ese amigo y escucharle y hablar con él. Así que no digamos, es que no puedo hacer nada porque no tengo tiempo, porque el trabajo no me deja. Que este año podamos tener la oportunidad de enfocarnos en cada persona con la que podamos hablar. Y si hemos tenido muchas conversaciones efímeras, entonces, bueno, reduzcamos un poco y podamos verdaderamente tener conversaciones de calidad con unas pocas personas, pero que verdaderamente sean de calidad y que la persona se sienta contenida por nosotros y que se sienta abrazada por Jesús a través de nosotros. Más adelante en el versículo 44, el Señor Jesús le dice al ya sano leproso, es decir, allá a esta persona sana, ya no es leproso, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. Esto lo pueden leer, todo lo que se ordenó en Levítico 14, del 2 al 32, en su casa. Lo pueden leer tranquilamente, pero era un proceso totalmente riguroso que debía cumplir la persona. Y Jesús se enfoca en esta ocasión en ser de testimonio a los demás. No vamos a discutir si Jesús necesitaba o no decirle al leproso que se mostrara al sacerdote, pero Jesús, obedeciendo la ley, dijo, ve y preséntate al sacerdote. Porque según la ley, según el Pentateuco, solamente el sacerdote tenía la capacidad de decirle a una persona, sí, está sano, luego evaluarlo. Entonces Jesús, de alguna manera, también para que los sacerdotes de la época pudieran darse cuenta de quién verdaderamente era Él, que era Dios y tenía la capacidad para sanar, dice, ve y preséntate al sacerdote para que el sacerdote te diga, sí, has quedado sano. Y por ahí se presentaba una oportunidad para hablar con el sacerdote y bueno, el Señor sabía por qué se lo estaba diciendo. Pero era todo un proceso interesante y me llama la atención una parte del proceso, que era que la persona tenía que buscar 2 pajaritos,
sacrificar uno y con la sangre de ese pajarito sacrificado rociar el otro, el vivo, y luego soltar el pajarito vivo para que se fuera volando. Y dicen los comentaristas que eso, desde que se inculcó así, era como una similitud de lo que iba a pasar, el sacrificio de Jesús, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús al cielo por cada uno de nosotros, lo que tenía que pasar, el proceso de sacrificio que tenía que tener el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y lo más importante de todo esto es que la persona haciendo esto entendía que tenía que pagar un precio más allá de que no por llevar los pajaritos o cumplir todo el proceso iba a quedar sano, ya había quedado sano. Y por eso Jesús le dice, ya no tienes que hacer todo esto, simplemente ve y preséntate al sacerdote. Si él te lo dice, está bien, no caigas en contienda con él, simplemente hazlo, pero sé de testimonio para con esa persona, sé de testimonio para las autoridades de la época. Yo no quiero ponerme en contienda con otras personas, yo quiero ser de testimonio hoy en día. No quiere decir que cuando alguien se presente diciendo algo que está contrario a lo que dice la palabra de Dios, a todo vamos a decir que sí. No. Leí un comentario en estos días que no sé si es verdad, pero según lo firmó en su momento Spurgeon, que decía, no fuimos llamados a ser el caramelo de la tierra para que la gente te guste, sino fuimos llamados a ser la sal de la tierra para que la gente te escupa. No sé si lo dijo o no lo dijo, porque hoy en día mueren 5 personas importantes y la misma frase la lees en las mismas 5 personas y ya no sabes ni quién la dijo, con la proliferación del tema de las redes sociales. Pero sí es lo cierto que fuimos llamados a ser la sal de la tierra, no para que la gente nos escupa, sino para sazonar al mundo. Pero qué interesante el tema de la comparación entre la sal, que no cae bien a todo el mundo, o al menos no todo el mundo lo puede pasar o lo puede tragar, en comparación con un caramelo. Y me llama la atención y me lleva a reflexionar en qué estamos pensando hoy en día. ¿Estamos más enfocados en caerle bien a las personas o en verdaderamente agradar a nuestro Señor Jesús en medio de cada una de las cosas que hagamos? Y al final, en el versículo 44, le dice, para que conste ante los sacerdotes, para testimonio a ellos, dice la Biblia de las Américas. Jesús está enfocado en glorificar al Señor, en mostrar a Dios a través de sus acciones, a través de su ministerio. Así que estaba más enfocado en cumplir su propósito en la tierra, en glorificar a Dios, en venir a sacrificarse por nosotros y en venir a ofrecer una esperanza al mundo, más que en hacer milagros. Los milagros los hacía porque tenían la capacidad, el poder, y era necesario en parte para que las personas se dieran cuenta que era verdaderamente el Hijo de Dios y que era necesario, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a caminar, y que Él estaba cumpliendo eso. Pero no era su enfoque hacer milagros, ni que la gente, como lo dice luego en el 45, cuando le dice en algún momento del pasaje, le dice, no le digas a nadie. Bueno, a pesar de eso, luego en el 45 fue el leproso y lo publicó en Instagram, en redes sociales, salió corriendo, lo publicó en todos lados. No era su enfoque, no era lo que quería Jesús. Jesús quería simplemente estar enfocado en la persona y amar a la persona y sanar a la persona, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Así que nosotros podamos a diario enfocarnos en el propósito que el Señor tiene para nosotros, en experimentar la vida eterna, en entender que a pesar de que estamos acá, no somos de acá,
pero vivimos acá y tenemos que ser testimonio. Enfocarnos en las personas, enfocarnos en glorificar al Señor y enfocarnos en cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Que cada uno de nosotros podamos tener momentos de intimidad a diario con el Señor para reafirmar ese propósito individual que Él tiene para nosotros y que podamos dirigirnos a ese propósito global que es glorificarle a Él y alabarle a Él cada segundo de nuestra vida.